Hola José, ¿cómo estás? ¿Me escucha, profesora? ¿Ya? Perdón. ¿Tú me escuchabas a mí? Ahí sí le escucho, perdón. Ah, ya. Es que te estaba hablando, pero creo que no tenía audio la grabación o algo así. Ah, ok. Ah, no, ahí sí le escucho bastante bien. Ah, sí, yo también ya te escucho. ¿Cómo estás? Omar. Sí, Ya aquí no sé. estoy. Ah, Es que ¿cómo como que se estás? corta. Sí, estoy bien. Bien, Sí, qué bueno. es que creo que me está fallando la red Wi-Fi. Voy a No, creo que revisarlo es más la rápido. mía, ¿eh? Ah, ok. Porque me está diciendo que mi conexión es inestable. Ah, ya. Entonces creo que es la mía. Sí, es que como que de repente se deja de escuchar, pero ahorita lo escucho ahí, claro. Ajá. Sí, fíjate que están aquí haciendo una construcción cerca y ¿sí se oye el ruido? Ah, como un taladro, ¿no? Sí. Ándale, ajá. Y ahorita apenas empezaron, ¿eh? Todo el tiempo estuvieron callados y ahorita empezaron. Justo en la clase, ¿no? Exactamente, qué complicado. Bueno, tú platícame, ¿tienes algunas preguntas, comentarios? Ay, pues no, o sea, de la actividad anterior que hicimos de la tarea de inversionista y las definiciones Sí. me quedó muy claro, la verdad. Ah, qué bueno. Sí, no, no Pues es había. la de esta semana. La Sí, tengo para hoy entregar. para hoy, no, para hoy es otra, ¿no? Creo. Hoy es la del 27, ¿no? Dice acta Ah, sí, tienes razón. Yo estoy con la de comerciante, empresario, inversionista. Sí, 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 de la actividad de hoy, la verdad es que todavía, como es todo un poco apurado con otras actividades, no la Sí, he no las realizado he todavía. concluido. Sí, pero yo creo que se la mando hoy a más tardar en la noche. Ah, sí, perfecto, perfectamente. Entonces, bueno, pues nada más quedaría comerciante, empresario e inversionista, ¿no? Sí, y esta de ahorita es la de acta constitutiva, contrato social. Y, Estatutos sociales y escritura pública. ajá, Ah, ya, ya. Pues mira, es muy, si quieres lo hacemos brevemente, lo comentamos brevemente. Cuando una empresa nace, ¿no? sí, Normalmente tienes que acudir ante un notario. Ese es el camino más, eh, podríamos decir, seguro. Porque también desde el gobierno de Peña Nieto se hicieron reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles y actualmente puedes iniciar una empresa en línea, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada. Entonces, el acta constitutiva es un paso que haces ante el notario, ¿no? Cuando tú llevas a cabo una asamblea de accionistas y deciden iniciar una nueva empresa, a la firma de ellos y el nombre que va a llevar, la duración y todo, ese es el acta constitutiva, que es como su acta de nacimiento, ¿no? sí. Entonces, anteriormente, pues era obligatorio que cualquier empresa contara con un acta constitutiva ante notario. Pero a partir de, pues, te digo, el sexenio de Peña Nieto, hay una, ¿cómo se le llama? Mejora regulatoria o simplificación administrativa para que sea menos burocrático iniciar una empresa. Entonces, ahora lo que puedes hacer es meterte a la página de la Secretaría de Economía y dar inicio a la empresa en línea, ¿no? Tú vas llenando solamente lo que te va preguntando el sistema y al final, bueno, pues te dan de alta la empresa y con eso acudes ante el SAT para darte de alta y empezar a facturar, ¿no? Digamos que ahora es mucho más sencillo. Y este documento que emite la Secretaría de Economía pues es tu acta constitutiva, pero ya Sí. no te tienes que reunir con tus socios ante el notario y dar todas estas explicaciones al notario, decirle de qué va a tratar tu empresa, que de dónde van a obtener los recursos, todo lo que daba el notario que pasaba ante su fe, ¿no? Lo que daba fe el notario, pues actualmente ya es una cuestión
Puede ser, pues, ¿cómo se le dice cuando quieres o no? O sea, puedes hacerlo o no hacerlo. ¿Opcional? Opcional, optativa, ajá, es opcional, porque ya hay formas mucho más sencillas de dar inicio a una empresa. Entonces, el acta constitutiva, pues es ese documento que tú tienes que, bueno, anteriormente el único que tenía atribuciones para ir a registrar en el registro de empresas mercantiles, hay un registro público de empresas, era el notario. Actualmente ya es una atribución que puede la Secretaría de Economía registrarla, porque ellos tienen el registro de las empresas. Entonces la misma Secretaría da por visto ese registro, lo realiza en ellos y te entregan tu acta constitutiva y ya tú la llevas a Hacienda para darte de alta. Uh-huh. Entonces el acta constitutiva es prácticamente ese como formulario o documento que haces con el notario o que haces en la plataforma. Es una asamblea con tus socios que formalizas ante notario, en la que estableces el nombre de la sociedad, ¿no? Pero no se llama nombre, se llama razón social o denominación, la duración, el domicilio, quiénes van a ser los socios, el nombre de los socios, a qué se dedican, qué más, el RFC de cada uno de los socios, su identificación. Muy importante, la cantidad de sus aportaciones, si van a hacer aportaciones en dinero o en especie. También quiénes son los socios industriales, que son aquellos que únicamente aportan sus conocimientos. Por ejemplo, tú te asocias con, no sé, hacen una marca de videojuegos y tú te asocias con una persona que sabe hacer videojuegos, ¿no? Uh-huh. Entonces, él no tiene dinero, pero tiene conocimientos. Y tú eres el socio comercial y él es el socio industrial. O sea, tú inviertes todo el capital, montas las oficinas, registras la marca, ¿qué más? Pues todo lo que requiere una empresa, ¿no? La infraestructura, tú la llevas a cabo para que él nada más se dedique a hacer las cosas técnicas. Ajá. Entonces él va a ser el socio industrial y tú vas a ser el socio comercial. Entonces, si hay socios industriales, también señalarlo, eso debe quedar perfectamente establecido en el acta constitutiva. Si hay socios industriales y si hay socios capitalistas, a cuánto asciende sus aportaciones. Ahora, te digo que también puedes aportar en dinero o en especie. Si vas a aportar en dinero, ¿cuánto dinero aportas a la sociedad y a cuánto equivale en acciones? Ajá. Sí. Y luego, si aportas en especie, pues puedes aportar desde inmuebles, vehículos, material, ¿no? O sea, tú, si vas a aportar, por ejemplo, un inmueble, se tiene que establecer en el acta constitutiva que van a llevar a cabo sus actividades en el inmueble tal, ¿no? Que tú otorgas como capital inicial, ¿no? Parte del capital de la empresa va a ser el inmueble donde van a realizar sus actividades. Entonces, eso se tiene que establecer. ¿Por qué? Porque cuando también en el acta constitutiva, cuando la estás redactando, tienes que señalar en caso o cuando termine la sociedad, cómo se van a repartir las ganancias y las pérdidas. Entonces tú en el acta constitutiva señalas, por ejemplo, que tú aportas el inmueble y en caso de disolución de la sociedad, pides que te lo devuelvan. Hace cuenta, se lo puedes entregar a la sociedad en comodato. No me paguen renta, pero si se termina, en vez de que se la repartan los clientes, los socios, pues me la devuelven, ¿no? Porque pues cuando inicias una empresa, tú piensas que te va a ir muy bien, pero en realidad no lo sabes, ¿no? Sí, claro. Entonces, y por ejemplo, en el caso del inmueble, mientras esté operando la empresa,
el inmueble sigue siendo del socio o entra como... No, tú lo puedes ceder a la empresa, a donar, ¿no? Ah, Tú ok. dices, hasta ante notario lo puedes donar inclusive, ¿no? O lo puedes, te digo, en comodato, puedes prestarlo, que es un préstamo sin cobro, el comodato. Puedes Ah, otorgarlo en comodato para que realicen así sus operaciones y en caso de disolución establecer que se te deberá devolver el inmueble, ¿no? ok. Así, por eso es tan importante el acta constitutiva, porque todas estas minucias las tienes que establecer ahí. Quiénes son los socios, a la cantidad de sus aportaciones, a cuántas acciones equivale, ¿no? Si hay aportaciones en especie, a cuánto equivale también. Si es un inmueble, por ejemplo, sería conveniente llevar a un valuador para que el valuador dijera, bueno, el inmueble cuesta 3 millones, ¿no? Y si se rentara, aproximadamente sería de 10,000 pesos al mes. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 10,000 que no ingresan? O a lo mejor tú eres el dueño, porque también hay empresas que tienen socios, pero una persona tiene el 99% de las acciones. Y la otra persona, que puede ser o tu papá, o tu abuelita, o tu esposa, ¿no? Le das el 1% nada más para que La formación. aparezca en el acta que es tu socia, pero no es, pues, ¿cuál socio, verdad? Sí. Y eso, Entonces todo eso, ¿mande? no, sí, no, que eso lo habíamos, creo que hablado la vez pasada también, de que mucha gente nada más daba el 1% para poder formar la empresa antes de que Ajá, existiera la SAS. De, exacto, sí. exactamente. Entonces, lo que puedes hacer es establecer desde el acta constitutiva qué, qué cantidad de aportaciones está otorgando cada socio y a cuánto equivale de las acciones de la empresa. También tienes que establecer en caso de disolución, ¿no? ¿Qué va a pasar con los bienes? Hay empresas que deciden donarlos a una fundación, por ejemplo, ¿no? En caso de disolución, se donará a una fundación para niños con cáncer, por ejemplo. Ah, bueno, entonces ya saben que no es para ninguno de los socios, sino que se va a ir a una fundación, el inmueble, ¿no? O sea, cada cabeza es un mundo y cada empresa es distinta. Y por ejemplo, si en un caso así hipotético en el que la empresa se tuviera que ir a quiebra y tuviera que rematar activos así para pagar acreedores y todo eso, y por ejemplo el inmueble estaba estipulado que en caso de disolución iba a regresar al propietario original, ¿qué pasaría con el inmueble? O sea, Ah, pues lo se que tiene pasa es que... que tú respondes por el monto, hasta el monto de tus aportaciones, ¿no? ¿no? Bueno, la empresa tiene un capital suficiente para que cubra esos adeudos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el peor escenario. Se van a la quiebra el inmueble, ¿no? Sí. Entonces, acuérdate que habíamos visto que las empresas tienen un patrimonio. La empresa de su patrimonio tiene que cubrir, si no, te vas a concurso mercantil, que es lo más frecuente cuando tienes que hacer una junta de acreedores y Sí. establecer con ellos cómo les vas a pagar. A cada uno le tienes que decir, primero son los empleados, ¿no? Primero los trabajadores. Y ya, si se acaba el capital de la empresa, entonces sigue el de los socios, ¿no? Hasta el total de sus aportaciones. Si se acaba ese capital, entonces empiezan los problemas penales, porque ya estás hablando de defraudación, que llevaste a cabo operaciones que por Lo tus peor. ingresos ya eran fraudulentas. Ajá. Ah, ok. Sí, entonces, cuando tú no tienes con qué pagar, que en concurso mercantil, o sea, no es lo mismo extinguir a la empresa, ¿no? Que caer en una insolvencia. Son dos cosas, son dos supuestos diferentes. Por Ah, ejemplo, tú puedes cerrar una empresa por falta de capital, ¿no? Ahorita en la pandemia, pero cuando la cierras tienes que primero saldar todos tus adeudos, ¿no? sí. Entonces hay empresas, por ejemplo, que no quiebran porque no tienen con qué pagarle a sus trabajadores. Entonces,
prefieren seguir trabajando en números rojos que declararse en insolvencia. Para no tener que liquidar a los trabajadores. Ajá, ajá. Entonces, porque también hay un punto en el que ya nadie te presta. Cuando ven que traes números rojos ya muy fuertes, ya ninguna institución te presta. Entonces, pues hasta donde sea posible, hay quienes siguen trabajando en números rojos, ¿no? Sí. Para no tener que liquidar a sus trabajadores. Porque sí tienes que llegar a un punto en que dices, o sea, abrir la cortina me salen tanto, ¿no? Si la dejo cerrada, pues igual ya no pierdo, pero ya, hasta aquí tengo para pagarles, ¿no? Entonces, Sí. sí, es muy importante establecer en el acta constitutiva cómo se van a dividir las pérdidas y las ganancias. Ok, sí. Hasta dónde van a aportar los socios sus ingresos, porque también eso puede ser otra salida, ¿no? Que los mismos socios que vivieron tanto tiempo de la empresa le presten. Porque luego muy frecuentemente tenemos empresas pobres y empresarios ricos, ¿no? Que ordeñan a las empresas y no les dejan un capital, pues, decente, ¿no? Para que sobreviva. Entonces, cuando viene una situación así de crisis, la empresa es pobre, no tiene con qué pagar porque la ordeñaron. En cambio, los empresarios pues, son multimillonarios en ocasiones, ¿no? Que también ha ocurrido. Que tienen mucho dinero y la empresa está muy amolada, pues si les interesa, le pueden invertir de nuevo, ¿no? A su propia empresa. Sí, así pasa muy seguido, ¿no? Sobre todo con la recompra de acciones que luego ocurren en algunas empresas que hacen cosas medio fraudulentas y así. Ándale, que hacen cosas fraudulentas y luego para que no salga a la luz, ellos mismos compran sus acciones. Sí. Ajá. Sí, también he sabido, por ejemplo, de gerentes que despiden gente para que suban las acciones de la empresa en la, ¿cómo se llama? En la bolsa, ¿no? Les piden gente para incrementar los dividendos de los socios y que también suban las acciones de los trabajadores, digo, de los accionistas en la bolsa. Entonces, pues eso ya es fraudulento, ¿no? Sí. Aunque no esté prohibido en la ley, pero ya es inmoral. ¿Cómo para que ganen más los socios vas a despedir a la gente? Sí, está. Pero es muy común. Eso esas las acciones en bolsa es muy común que lo hagan, ¿no? Cuando tienen un problema económico o financiero, despiden a la gente para que los accionistas obtengan más dividendos. O sea, si hay que elegir, no es que los accionistas no se lleven, que se lleven más. Sí, es que yo creo que al final cuando ya estás en bolsa, ahora sí que tu empresa está como que en favor del dinero capital de los accionistas, ¿no? O sea, ajá. Sí, lo importante son los accionistas, ajá. Sí. No los trabajadores y los despiden. Entonces, pues son malas prácticas. Yo creo que no es ético despedir a la gente para que los accionistas obtengan. Pero bueno, no, el mundo no es como uno quisiera. Sí. Bueno, entonces ese es el acta constitutiva. Y anteriormente, bueno, te digo, actualmente tienes la opción de hacerla ante notario o hacerla ante la página de la Secretaría de Economía. Anteriormente no había alternativa, solamente podías hacerla ante notario. Este es el acta constitutiva. Luego, el contrato social. El contrato social es aquel documento en donde tú, ¿cómo se dice? Acuerdas con los socios, pues todo lo que te estoy diciendo. O sea, en realidad, el contrato, pues es la celebración pues el acuerdo con los demás accionistas o los demás socios de las bases que se asentarán en el acta constitutiva, ¿no? En realidad, el acta constitutiva es la primera parte.
Ujú. donde se abre el acta, se establecen las acciones, pero ya posteriormente se redactan los estatutos sociales, que son las reglas, todo lo que te he venido diciendo, de quiénes son accionistas, dónde trabajan, de dónde perciben sus ingresos, a cuánto asciende el monto de sus operaciones, todo eso. Esos son los estatutos. Y en los estatutos, más el acta constitutiva, son el contrato social. Celebran el contrato social, porque al final todo este documento se firma por todos los contratantes, es un contrato. Entonces el contrato social podría ahora sí que decirle que es la combinación tanto del acta constitutiva como de Sí, los... como de los estatutos. Los estatutos son las reglas. Ajá. Las reglas bajo las cuales va a trabajar la empresa, que los mismos accionistas, con base en la ley, ya sea la Ley General de Sociedades Mercantiles o el Código Civil, con base en la ley redactan sus estatutos y su acta constitutiva. Y estos dos documentos en conjunto se denomina el contrato social. Ah, ok. Ajá. Sí. Y finalmente, la escritura pública es cuando ya tiene un registro en el registro público, ¿sabes? Que son estos números, ¿no? Al final del documento ponen un sello y unos números con unas letras, pues esa es la escritura, ese es el número que tiene en el registro público, con el que queda inscrito en el registro público la empresa. O sea que la escritura pública es que ya quedó hecho el registro en el Ajá, que donde existe. consta. Ajá, es que es el mismo documento en distintas etapas, ¿no? O sea, primero es el acta, primero se recta, luego los estatutos, que son las reglas operativas de cómo van a trabajar los accionistas. Sí. Luego es el contrato social, que es la suma de estos dos, es el contrato social, y al final lo firman. Y ese contrato vas y lo registras ante, bueno, el que antes tenía nada más atribuciones era el notario. Ahora, pues ya no, ya lo puede llevar el titular, ¿no? A inscribir al registro y ya queda inscrito y te dan una escritura pública. ¿Por qué se llama escritura pública? Pues porque pues es eso, ¿no? Está inscrito en un registro público. Sí, da constancia de que existe, ¿no? Ajá. Pero en Ah, ok. realidad estamos hablando del mismo documento en distintas fases. De distintas etapas. O sea, sí, ahora sí Ajá. que es como el proceso de creación de las sociedades, ¿no? Exacto, exacto. Al principio es un acta constitutiva, ¿no? Pero si tú dices, préstame tu acta constitutiva, si dices, préstame tu contrato social, préstame tu escritura, o préstame, bueno, los estatutos sí son como más claros que te están pidiendo, las reglas, ¿no? Sí. Pero es un mismo documento. Al final, estamos hablando exactamente del mismo documento. Porque hasta el notario te la entrega así, casi O sea casi que con un moñito y todo. en el mismo documento están los cuatro elementos en un Pues mismo solo. sí, ajá, Ah, podríamos decir que sí. El mismo documento está en los... Son 4 momentos del mismo documento. ok. Sí, ya me quedó muy claro. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando hiciste tu actividad, no la has hecho, ¿verdad? Esta todavía no, esta la voy a hacer, yo creo que se la entrego hoy en la noche, Rosa. Y esta no Sí, le... ya se te va a facilitar mucho. Sí, la verdad, no, la verdad es que sí quedó muy claro cuál era, como Sí, que la diferencia sobre todo entre contrato social y estatuto social. Eso es. ajá. Sí, Pero no, porque haz de cuenta que el contrato social es cuando firmas el estatuto, pero más el acta. O sea, es que todo eso va junto y lo firmas. Entonces ya es un contrato social. O social porque es de la sociedad, ¿no? sí. Sí, sí, no está complicado. Nada más que sí, al principio, si no lo conoces, pues no sabes cuál es uno, cuál es otro y cuál es otro. Pero sí, no tiene ninguna No, no complejidad. tiene mucha explicación. Sí. No se Ajá, quedó. sí.
Y bueno, lo que viene, pues está bien, es una asamblea. ¿Cuándo es una asamblea ordinaria y cuándo es una asamblea extraordinaria? Esa va a estar padre. Ah, ok. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? No, de la actividad que se entrega hoy me quedó claro todo, profesora. Qué De eso sí. bueno. ¿De los apuntes? De los apuntes, no, de momento tampoco he tenido duda. Ah, qué bueno, perfecto. Sí, no, pues, todo está bien. Excelente. Muy bien, Omar. Pues entonces, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. Sí hay clase, Ok. ¿ah? El lunes es cuando no hay clase. Ajá, los martes es el día, martes a las 4 de la Ajá, tarde. dentro de Y ocho bueno, días. también se conecta el otro día, ¿no? Creo es híjole, es que no tengo el horario, pero la clase nada más en Zoom es los días martes, ¿verdad? Sí, los martes. Ajá. Ok, sí, está bien. Bueno, pues muchas gracias. La voy a subir a la Sí, plataforma en un ratito. sí, claro, ¿Sale? profesora. Sí, no hay Cuídate problema. mucho. Te mando un Vale, besito. profesora, ahí estamos en contacto. Sí, hasta luego. Primero Dios. Gracias.